El hangar temblaba con cada golpe metálico de las compuertas automáticas que se cerraban lentamente, como si el propio corazón de la nave latiera con miedo. Los soldados humanos se movían rápido, organizando barricadas, mientras las alarmas emitían un sonido penetrante que hacía vibrar el pecho de quienes permanecían dentro. La luz fría de los focos iluminaba los cuerpos cansados, sudorosos, con los uniformes empapados de aceite y adrenalina. Lucía se lanzó hacia adelante con un grito desgarrador, sus manos enguantadas golpeando el suelo metálico con fuerza, intentando detener la puerta que estaba a punto de sellarse. Su armadura alienígena brillaba bajo las luces del hangar, reflejando tonos dorados y azulados que parpadeaban con cada chispa de energía. La desesperación en sus ojos dorados era tangible, como si el mundo entero dependiera de ese instante. «No, por favor, déjalos dentro», gritó, la voz quebrada por la impotencia y la rabia. Cada palabra parecía arrastrarse entre el metal y las luces parpadeantes, buscando una respuesta que sabía que no llegaría. Gabriel permaneció inmóvil, la respiración contenida, el rifle apoyado contra su pecho. Su mirada estaba fija en la puerta que estaba a segundos de cerrarse. Los soldados detrás de él no dejaban de moverse, revisando sus armas, asegurando los mecanismos. La decisión que tenía que tomar pesaba sobre él más que cualquier carga física. Sabía que si cedía, el costo sería igual de alto, aunque el motivo de la presión era diferente. Lucía avanzó un paso más, la armadura resonando con cada movimiento. La luz reflejaba sus cicatrices y marcas de batalla, testigos silenciosos de guerras que habían pasado y de otras que estaban por venir. Gabriel notó algo en su mirada que nunca había visto en ningún enemigo, miedo mezclado con compasión. Su corazón dio un salto extraño, uno que nunca había sentido en el campo de batalla. «Si cierras esa puerta, morirán», susurró, la voz baja, temblorosa, casi una súplica. Gabriel apretó la mandíbula, sintiendo como cada fibra de su ser se debatía entre la obligación y un impulso que no podía ignorar. Sus manos temblaban ligeramente sobre el arma, no por miedo, sino por la fuerza de la decisión que estaba tomando. Por primera vez, no había claridad. No había instrucciones que pudieran guiarlo. Solo un dilema imposible que lo obligaba a mirar directamente a los ojos de alguien que sabía que debía proteger, y al mismo tiempo, estaba en su contra. La puerta se cerró con un golpe metálico que retumbó en todo el hangar. Lucía se quedó de pie frente a él, respirando con dificultad, los puños apretados, mientras el eco del portón resonaba en sus oídos. Gabriel permaneció quieto, su corazón golpeando con fuerza, sintiendo la tensión que colmaba el espacio entre ellos. Nadie habló durante unos segundos que parecieron eternos, como si todo el mundo hubiera dejado de existir excepto la distancia que los separaba. Lucía dio un paso atrás, inclinando ligeramente la cabeza, tratando de ocultar la mezcla de furia y vulnerabilidad en sus ojos. Gabriel la observó con atención, notando cada movimiento, cada respiración. Por un instante fugaz, algo más allá de la guerra y la obediencia surgió entre ellos. Algo que nadie había previsto, un vínculo extraño, intenso, frágil y peligroso. El silencio del hangar fue roto por un leve zumbido, señal de que los sistemas de la nave estaban activándose. La luz blanca y fría de los monitores iluminaba la cara de Lucía, resaltando la dureza de su mirada y la suavidad de un gesto que apenas dejaba ver. Gabriel sintió un impulso inesperado de acercarse, de tocar, de comprender. No lo hizo, pero la sensación quedó grabada en su mente. Aún dentro del caos, dentro del miedo y la urgencia, ambos sabían que ese primer contacto visual cambiaría el curso de todo. La guerra podía continuar, las órdenes podían seguir, pero algo en ese instante había alterado el equilibrio. Gabriel finalmente bajó la vista, respirando hondo. Lucía permaneció en su lugar, los ojos fijos en él, una promesa silenciosa en cada centelleo de luz reflejada en su armadura. Nadie más se atrevió a mirar, y los segundos se prolongaron hasta que el sonido de los pasos de los soldados rompió la tensión. La lucha todavía estaba por comenzar, pero el primer paso, el más peligroso, ya había sido dado. En ese momento, el mundo fuera del hangar podía arder o colapsar, pero dentro de esos pocos metros cuadrados, Gabriel y Lucía habían establecido algo que ni las armas ni las órdenes podrían destruir fácilmente. Y aunque ninguno de los dos podía admitirlo todavía, el destino había comenzado a unirlos. Lucía se apartó lentamente de la puerta sellada, los hombros tensos, pero la determinación en su rostro era evidente. No gritó órdenes, no exigió venganza ni sangre, simplemente respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Sus ojos dorados, brillantes incluso bajo la luz artificial del hangar, se encontraron con los de Gabriel una vez más. Había algo diferente en ellos,
algo que lo distinguía de todos los soldados humanos con los que había combatido. Los humanos siempre eligen así, dijo con una voz calma pero peligrosa. Sobrevivir primero, arrepentirse después. Gabriel la observó, sorprendido por la serenidad que emanaba. Había conocido a su raza como enemigos despiadados, entrenados para matar sin dudar. Pero frente a él estaba una guerrera que defendía a otros con una pasión que no dependía del miedo ni del odio. Su mirada era un desafío silencioso, y al mismo tiempo, un reclamo de humanidad. No tuve elección, respondió con la voz tensa, consciente de la carga que llevaba sobre los hombros. Lucía se acercó un paso más, la armadura reluciendo con cada movimiento, reflejando la luz de los focos como si quisiera recordarle que, pese a todo, ella estaba viva, intacta en espíritu. Gabriel percibió un calor inesperado emanando de ella, un calor que atravesaba el frío del hangar, que penetraba en su mente y en su cuerpo, y que lo hacía dudar de todo lo que creía cierto. Siempre hay elección, soldado, susurró, tan cerca que podía sentir su respiración. Solo que algunos no se atreven a tomarla. Un escalofrío recorrió a Gabriel. No era miedo, ni alarma. Era algo más profundo, algo que le recordaba que, a veces, la guerra no se ganaba solo con armas ni con fuerza, sino con decisiones que requerían valentía en el corazón. Lucía no era su enemiga, y sin embargo, ahí estaba, desafiante, enseñándole una verdad que nadie le había enseñado antes. El zumbido de los sistemas de la nave resonó nuevamente, rompiendo brevemente el silencio entre ellos. Era un recordatorio de que el peligro aún estaba presente, de que no podían permitirse titubear demasiado. Pero en ese instante, Gabriel sintió que el tiempo se había ralentizado. Cada movimiento de Lucía, cada parpadeo, cada gesto de sus manos cubiertas por guantes metálicos parecía estar calculado para mantenerlo cautivo, no con amenaza, sino con una fuerza invisible que lo atraía hacia ella. Lucía bajó la mirada por un instante, las sombras de sus cicatrices revelándose en su rostro. Eran marcas de batallas antiguas, de heridas que habían dejado huellas imborrables. Gabriel notó algo más, un aire de vulnerabilidad que no podía ignorar, una fragilidad que coexistía con su fuerza. Nunca había visto a un guerrero así, alguien que podía ser mortal y al mismo tiempo, humano en su esencia. Los que mueren no siempre son los débiles, dijo Lucía con suavidad, casi como si hablara para sí misma. A veces, los que mueren son los que no saben elegir. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza. Por primera vez, la guerra y la obediencia parecían distantes. Lo que importaba no era la orden ni la estrategia, sino la persona frente a él. Esa guerrera alienígena que había gritado para salvar a otros, que había arriesgado todo por su escuadra, que había mostrado compasión incluso cuando su mundo le enseñaba a ser despiadada. El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado pero no incómodo. Lucía dio un paso hacia un lado, señalando un corredor que llevaba a la sala de control de la nave. Sus movimientos eran fluidos, seguros, pero no agresivos. Gabriela siguió, sin palabras, consciente de que cada gesto que ella hacía hablaba más que cualquier discurso. Mientras caminaban, Lucía comenzó a hablar sobre su escuadra, sobre su mundo, sobre rituales y costumbres que los humanos apenas podían comprender. Su voz era firme, pero llena de matices, como si cada palabra estuviera cargada de significado y memoria. Gabriel escuchaba, absorbiendo todo, sorprendiéndose a sí mismo por la forma en que sus emociones cambiaban con cada historia. La admiración y la curiosidad se mezclaban con un deseo inesperado, un anhelo que no podía ni quería controlar. En un momento, sus manos rozaron accidentalmente mientras ajustaban un panel de control. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Ninguno apartó la mirada. Ninguno retiró la mano. Era un roce cargado de tensión, de intimidad, de la promesa de algo más allá de la guerra. Lucía finalmente se detuvo frente a una ventana que daba a la oscuridad del espacio, las estrellas reflejándose en sus ojos como pequeñas luces de esperanza. Gabriel se situó a su lado, en silencio, dejando que ella hablara primero. Este no es mi primer combate, dijo. Pero es la primera vez que alguien me hace dudar de lo que debo hacer. Gabriel miró hacia afuera, pero luego volvió la vista hacia ella. Por un instante, todo el ruido del hangar, todas las órdenes y amenazas desaparecieron. Solo quedaban ellos dos, conectados por algo que ni la guerra ni la distancia podían romper. El futuro era incierto, la batalla estaba lejos de terminar, pero algo dentro de ambos había cambiado para siempre. Y mientras el silencio del espacio los envolvía, Gabriel supo que esa guerrera alienígena que no odiaba era, de alguna manera, su única esperanza de entender lo que significaba elegir de verdad.
El silencio de la nave se volvió pesado, casi tangible. Cada paso que daban resonaba en los pasillos metálicos, y el zumbido de los sistemas activos parecía un latido que marcaba el ritmo de algo inevitable. Lucía retiró su casco, dejando que su cabello oscuro cayera en ondas sobre sus hombros. Su rostro estaba marcado por cicatrices que contaban historias de batallas pasadas y de pérdidas irreparables, pero también por una belleza que desafiaba la crudeza de la guerra. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que hacía que Gabriel se sintiera vulnerable, expuesto a algo que no podía medir ni comprender del todo. Ellos eran míos, dijo con voz suave, casi un susurro, pero cargada de una tristeza que se sentía en cada sílaba. Mi escuadra. Mi familia. Gabriel bajó la mirada, el peso de sus propios recuerdos cayendo sobre sus hombros como un manto de plomo. Durante años había perdido compañeros, amigos, incluso familiares en guerras que parecían no tener sentido. Pero la forma en que Lucía hablaba de los suyos, de aquellos que había amado y perdido, despertó en él algo que creía enterrado, una conexión profunda, casi prohibida, con alguien que no pertenecía a su mundo. Yo perdí la mía hace años, murmuró Gabriel, sintiendo como cada palabra se mezclaba con el zumbido de la nave. En una guerra que nadie recuerda por qué empezó. Lucía lo miró, y por primera vez no vio a un enemigo ni a un soldado. Vio a un ser humano vulnerable, alguien capaz de sentir y de sufrir. Esa visión provocó una reacción en ella que no esperaba, un impulso de protegerlo, de acercarse a él, de ofrecer algo que no fuera solo batalla. Sin palabras, se movió un paso más cerca, su respiración apenas perceptible, y dejó que la distancia entre ellos se redujera hasta que sus hombros casi se tocaron. Entonces sabes lo que se siente, dijo, sus ojos fijos en los de él. Pero también sabes lo que significa elegir no rendirse. Gabriel levantó lentamente la vista, encontrando en los ojos de Lucía una fuerza que iba más allá de cualquier entrenamiento militar. Había algo en su forma de mirar, en la manera en que sostenía su postura a pesar de la desesperación, que lo desarmaba sin necesidad de armas. Por un instante, todo lo demás desapareció, las órdenes, las alarmas, la amenaza constante del enemigo. Solo existían ellos, atrapados en un instante donde el tiempo parecía haberse detenido. El contacto entre ellos se volvió inevitable. Cuando Lucía ajustó un panel cercano, sus manos rozaron accidentalmente las de Gabriel. El roce fue breve, pero suficiente para enviar un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Gabriel no apartó la mano, y Lucía no lo hizo. El silencio entre ellos se llenó de un lenguaje no verbal más fuerte que cualquier palabra. Era un reconocimiento de algo que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Lucía respiró hondo y continuó caminando hacia la sala de control, sus pasos medidos, seguros, como si cada movimiento estuviera calculado para mantenerlo cerca sin dejar de ser ella misma. Gabriel la siguió, consciente de cada curva de su cuerpo bajo la armadura, de cada gesto que la hacía parecer aún más humana y aún más inaccesible al mismo tiempo. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, no solo por la guerra, sino por lo que comenzaba a crecer entre ellos, un sentimiento prohibido que prometía complicar todo lo que conocían. Al llegar a la sala de control, Lucía se detuvo frente a una consola y comenzó a manipular los controles. Sus manos se movían con precisión, encendiendo monitores y revisando los sistemas. Gabriel se colocó a su lado, observando, intentando aprender de sus movimientos, pero también consciente de la cercanía de su cuerpo y de la intensidad de su mirada. Mi mundo no es como el tuyo, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio. Las decisiones no siempre se basan en moralidad o estrategia. A veces son rituales, pruebas de fuerza o de lealtad. Y sin embargo, incluso allí, hay momentos en que elegir es inevitable. Gabriel la escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra se impregnaba en su mente. Nunca había conocido a alguien que hablara con tanta claridad sobre la vida y la muerte, sobre la guerra y la lealtad, y al mismo tiempo despertara un deseo que no podía controlar. Quería acercarse más, tocarla, comprenderla, pero no sabía cómo hacerlo sin cruzar una línea invisible que aún lo separaba. Lucía se giró hacia él, la luz de los monitores reflejada en sus ojos como pequeñas llamas. Por un instante, Gabriel vio en ellos no solo a una guerrera, sino a alguien capaz de amar y de temer, de decidir y de arriesgar, de sentir de una manera que iba más allá de cualquier entrenamiento o instrucción militar. Y en ese instante, Gabriel comprendió que había algo en ella que no podría dejar atrás, algo que ya estaba cambiando la forma en que veía la guerra y su propia vida. El zumbido de los sistemas y el silencio del espacio fuera de la nave crearon un marco perfecto para que el vínculo entre ellos creciera, silencioso pero innegable. Gabriel sabía que la batalla estaba lejos de terminar,
que la guerra esperaba fuera de esos pasillos, pero en ese momento, mientras Lucía hablaba y él escuchaba, ambos compartieron algo que ningún enemigo podría arrebatarles, la certeza de que habían encontrado en el otro algo más fuerte que cualquier orden, que cualquier miedo. Lucía apoyó una mano en la pared junto a él, sus dedos apenas rozando los suyos otra vez. Gabriel sintió un calor que le recorrió el cuerpo entero, un deseo de protegerla, de permanecer cerca, de no dejar que nada ni nadie lo separara. Ninguno de los dos habló durante unos segundos que parecieron eternos, escuchando el silencio, escuchando el latido de sus propios corazones, sintiendo que la guerra podría esperar un poco más. Y mientras las estrellas parpadeaban a través de las ventanas, Gabriel comprendió que lo que había comenzado como desconfianza y obligación se estaba transformando lentamente en algo más profundo, más peligroso y más imposible de ignorar. Una conexión que definiría no solo el curso de esa misión, sino el destino de ambos, más allá de cualquier guerra, más allá de cualquier razón. La nave avanzaba silenciosa entre estrellas muertas, su estructura metálica vibrando apenas con el impulso de los motores. Afuera, el vacío del espacio parecía infinito, pero dentro, el ambiente estaba cargado de algo más tangible, una tensión que ni la guerra ni la distancia podían disipar. Lucía se sentó en un banco junto a un ventanal que mostraba el cielo estrellado, sus brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fijos en la oscuridad. Gabriel permaneció a su lado, observándola sin atreverse a interrumpirla. Cada respiración compartida llenaba el espacio de un silencio que no era incómodo, sino expectante. Mi mundo tiene rituales, dijo Lucía, rompiendo finalmente el silencio. Costumbres que los humanos apenas podrían comprender. Un guerrero solo entrega su corazón una vez, y cada promesa tiene un peso que puede matar o salvar. Gabriel giró la cabeza hacia ella, intentando comprender no solo sus palabras, sino también el tono en que las decía. Había algo más que le hablaba a través de la calma y la firmeza de su voz, una vulnerabilidad que Lucía no quería mostrar, un miedo que solo se podía sentir cuando se confiaba en otro. ¿Y tú? Preguntó, la curiosidad llenando su voz, casi como un hilo de esperanza. ¿Los humanos también hacen promesas antes de morir? Lucía lo miró con intensidad. Sus ojos dorados se acercaban peligrosamente a los de él, y por un instante, Gabriel sintió que podría perderse en ellos, olvidar la guerra, las órdenes, todo lo que lo definía hasta ese momento. Algunos prometemos vivir, dijo él con firmeza, aunque en su interior sabía que la verdad era más compleja. Algunos nos aferramos a la vida incluso cuando el mundo nos dice que no hay esperanza. Lucía inclinó la cabeza, estudiando su rostro, evaluando su sinceridad, la fuerza de su decisión. Luego se acercó lentamente, su rostro tan cerca del suyo que Gabriel pudo sentir el calor de su aliento. No era un beso, pero era más íntimo que cualquier caricia, un contacto de almas que desafiaba el miedo y la distancia entre sus mundos. Entonces vive, susurró. Y no me obligues a perderte también. Gabriel inhaló con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta que nunca había experimentado antes. Las palabras de Lucía no eran solo un consejo, eran una súplica disfrazada de orden, un desafío a su propia fuerza y voluntad. Se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía solo a él, que de alguna manera, estaba ligada a la de ella, a su supervivencia, a su corazón. Durante un largo momento, ambos permanecieron en silencio, mirando las estrellas a través del ventanal. Cada uno podía escuchar los pensamientos del otro sin necesidad de palabras. Gabriel percibió el peso de la soledad de Lucía, de sus pérdidas, de las batallas que había enfrentado sola. Lucía percibió la fortaleza contenida de Gabriel, su capacidad para proteger, para resistir, y algo más, un deseo que no podía ocultar, un anhelo de cercanía que la hacía sentir viva y, al mismo tiempo, vulnerable. Finalmente, Lucía apoyó suavemente su mano sobre la de él. El contacto fue breve, pero suficiente para encender un fuego silencioso en sus venas. Gabriel la miró, comprendiendo que lo que sentía no era solo atracción física, sino una conexión más profunda, algo que desafiaba la lógica y la guerra misma. Prométeme algo, dijo Lucía con voz baja, casi temblorosa. Prométeme que no me perderás, no importa lo que pase afuera. Gabriel tomó su mano con firmeza, sus dedos entrelazándose con los de ella. La promesa no necesitaba palabras adicionales, su mirada y su silencio hablaban por él. Lo prometo, murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo y la incertidumbre podían esperar, aunque solo fuera un momento. La nave continuó su viaje a través del espacio, y mientras las estrellas pasaban lentamente ante ellos, un sentimiento prohibido pero innegable comenzó a crecer entre los dos. La guerra no había terminado, las órdenes seguían vigentes, y el peligro acechaba a cada paso,
pero dentro de esa cápsula metálica, Gabriel y Lucía habían encontrado algo más fuerte que cualquier conflicto, una promesa silenciosa de permanecer juntos, de enfrentar lo que viniera codo a codo, sin importar las consecuencias. Lucía inclinó la cabeza hacia su hombro, apoyándose apenas, y Gabriel la rodeó con un brazo, no por obligación, sino por necesidad. La cercanía de su cuerpo era un recordatorio constante de que habían encontrado algo que ni la guerra ni el espacio podían destruir. Y mientras la nave atravesaba el vacío del cosmos, ambos comprendieron que esa promesa no solo definiría su supervivencia, sino también el rumbo de todo lo que estaba por venir. El amanecer llegó de manera silenciosa, filtrándose a través de las ventanas de la nave, iluminando los pasillos metálicos con un brillo frío. Gabriel estaba sentado junto a la consola principal, revisando informes de la misión mientras intentaba mantener la calma. Lucía permanecía a su lado, observando la información desplegada en los monitores, sus dedos deslizándose sobre los controles con precisión. Todo parecía normal, hasta que la transmisión llegó. La voz era clara y directa, desprovista de emoción. Cada palabra parecía martillar el metal y la mente de Gabriel. Objetivo prioritario: eliminar a la guerrera alienígena. Es demasiado influyente. No tolerar excepciones. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba. Cada sílaba retumbaba en su mente como un eco inescapable. Sabía que cumplir esa orden significaba traicionar a alguien que había salvado vidas, alguien que no era su enemiga, sino la única persona que había despertado algo en el que no sabía cómo manejar. Lucía lo observó mientras él sostenía el comunicador en silencio, la mirada fija en la pantalla como si buscara una manera de cambiar lo inevitable. Sus ojos dorados mostraban comprensión y dolor al mismo tiempo, pero no reproche. Sabía que la decisión de Gabriel era suya, y que en cualquier momento, el peso de esa orden podría separarlos para siempre. Así que este es el final, dijo con una sonrisa triste, apenas perceptible. No me arrepiento de haberte conocido. Gabriel la miró, sintiendo como su corazón se apretaba con fuerza. No podía permitir que esas palabras fueran definitivas. No podía dejar que la guerra o las órdenes rompieran lo que había comenzado a sentir por ella. Sabía que debía actuar, aunque eso significara desafiar todo en lo que había creído, todo lo que había entrenado para obedecer. Con una respiración profunda, Gabriel activó el comunicador. Sus dedos temblaban levemente mientras luchaba contra el miedo y la duda. Pero antes de pronunciar una palabra, lo apagó. Había tomado una decisión más grande que cualquier protocolo, más poderosa que cualquier autoridad. No, dijo finalmente, con voz firme, cargada de determinación. No hoy. Lucía lo miró con sorpresa y alivio, y por primera vez permitió que una emoción más intensa se dibujara en su rostro: esperanza. Sus manos descansaron sobre los hombros de Gabriel, un gesto pequeño pero significativo que transmitía confianza y cercanía. Gabriel correspondió, rodeándola con un brazo, sintiendo que su promesa silenciosa se fortalecía con cada contacto. El ambiente dentro de la nave cambió. El aire parecía más denso, cargado de tensión y energía contenida. Sabían que su desobediencia tendría consecuencias, pero por primera vez, no les importaba. La conexión entre ellos se había vuelto más importante que cualquier orden, más importante que la propia supervivencia. Lucía bajó la mirada hacia los monitores, como si estuviera evaluando la situación desde un punto estratégico, pero sus dedos aún rozaban la mano de Gabriel ocasionalmente, recordándole a ambos que no estaban solos. Cada roce era un recordatorio de la promesa hecha en la oscuridad del espacio, un recordatorio de que enfrentarían lo que viniera juntos. Gabriel respiró hondo y miró hacia la ventana, observando el vacío infinito. Afuera, el peligro esperaba, las fuerzas humanas no se detendrían por su decisión, y los enemigos podían atacar en cualquier momento. Pero él ya no sentía miedo. La certeza de que Lucía estaba a su lado, de que ambos habían elegido confiar el uno en el otro, lo hacía sentir más fuerte que cualquier estrategia o arma. No podemos quedarnos quietos por mucho tiempo, dijo Lucía finalmente, con voz suave pero firme. Ellos no esperarán a que decidamos. Gabriel asintió, apretando su mano con fuerza. Cada segundo que pasaba era un paso hacia un conflicto inevitable, pero también un paso hacia algo que no podía negar, el vínculo que habían formado, un lazo que desafiaba la guerra, la distancia y las órdenes. El silencio se rompió únicamente por el zumbido de los sistemas y el susurro de los monitores. Ninguno de los dos necesitaba palabras adicionales para entender la gravedad de la situación. La nave era su refugio, su campo de prueba, y el espacio exterior era un recordatorio constante de que la verdadera batalla aún no había comenzado. Mientras las luces del hangar y los paneles brillaban a su alrededor,
Gabriel y Lucía se miraron nuevamente. Había miedo, sí, pero también determinación y un deseo silencioso de protegerse mutuamente. Sabían que la guerra podía separarlos en cualquier momento, pero la promesa que habían hecho en la oscuridad del espacio no podía romperse tan fácilmente. Y así, mientras la nave continuaba su rumbo entre las estrellas, ambos comprendieron que la verdadera batalla no sería solo contra los enemigos, sino contra todo lo que intentara separarlos. Su decisión de desobedecer, de elegir estar juntos, era solo el comienzo de una lucha mucho más intensa y peligrosa, pero también más profunda y significativa que cualquier misión que jamás hubieran enfrentado. El hangar vibraba con el sonido de las explosiones que llegaban desde el exterior de la nave. La tensión era casi insoportable, el metal resonaba con cada impacto y el eco de los gritos humanos y alienígenas se mezclaba en un caos que podía desgarrar la mente de cualquiera. Gabriel y Lucía se colocaron espalda con espalda, cada movimiento sincronizado, cada respiración controlada, conscientes de que su supervivencia dependía de la unidad y del instinto. Lucía levantó su lanza de energía, la hoja brillante cortando la luz del hangar con un zumbido que parecía un canto de guerra. Sus ojos dorados estaban fijos en las sombras que avanzaban por los pasillos, y cada gesto suyo transmitía concentración, fuerza y un desafío silencioso. Gabriel la observó un instante, admirando la precisión de sus movimientos y la intensidad que emanaba de ella. Nunca había visto a un guerrero actuar con tal combinación de belleza y letalidad. Si cruzan esa línea, advirtió, su voz firme, sin un ápice de duda, morirán. Gabriel asintió, sintiendo que su corazón latía al ritmo de la advertencia de Lucía. Levantó su rifle, apuntando a las sombras que avanzaban, consciente de que cualquier error podía ser fatal. No era solo un enfrentamiento, era un baile de vida y muerte, una prueba que los unía más allá de cualquier palabra o promesa. Tendrán que pasar por mí primero, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. El primer disparo rompió el aire, cortando la tensión y dando inicio a un enfrentamiento que no admitía vacilaciones. Cada bala, cada movimiento, cada esquiva era calculada con precisión. Gabriel y Lucía se movían como si compartieran un mismo pensamiento, anticipando los ataques, cubriéndose mutuamente, protegiéndose de la manera que solo los que confían completamente en otro pueden hacerlo. Las explosiones sacudían la nave, haciendo que las luces parpadearan y que el suelo vibrara bajo sus pies. Gabriel sintió el calor de la proximidad de Lucía, la fuerza de su cuerpo y la precisión de sus movimientos. Cada vez que ella atacaba, él cubría su flanco, cada vez que él disparaba, ella abría un camino seguro. La conexión entre ellos se volvía más intensa con cada segundo que pasaba, y el peligro, lejos de separarlos, los acercaba. Lucía lanzó un golpe preciso con su lanza, derribando a un enemigo que se aproximaba demasiado. Gabriel aprovechó la apertura para avanzar, disparando con rapidez y eficiencia. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina y por la cercanía de ella, que lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Gabriel, detrás de ti, advirtió Lucía, su voz urgente y cargada de cuidado. Él giró a tiempo para esquivar un ataque sorpresa, su respiración agitada mientras sentía cómo la batalla lo envolvía por completo. Cada enemigo derrotado era una victoria compartida, cada movimiento sincronizado fortalecía la confianza mutua y el vínculo que habían comenzado a formar en los días previos. El fuego y el caos del hangar no podían apagar la sensación que los rodeaba. Cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que sus cuerpos se encontraban al esquivar un ataque, había un recordatorio de que estaban juntos, de que nada podía romper lo que habían elegido en la oscuridad del espacio. Gabriel sintió una mezcla de temor y deseo que lo impulsaba a luchar con más fuerza, a protegerla con cada fibra de su ser. Lucía, a su vez, sintió que el mundo podía colapsar a su alrededor y aún así, mientras él estaba a su lado, nada podría vencerlos. Cada ataque que esquivaba, cada enemigo que caía, cada gesto compartido reforzaba algo que no se podía medir, un lazo de vida, de confianza y de deseo que los hacía invencibles mientras permanecieran juntos. La batalla continuó, intensa y sin tregua. Gabriel notó que su mente funcionaba con una claridad que no había tenido antes, sus sentidos estaban alertas, su cuerpo reaccionaba al instante, y su corazón no solo latía por supervivencia, sino por Lucía, por ella y por lo que ambos representaban juntos. Cada movimiento era un acto de amor tanto como de guerra. Cuando finalmente una brecha se abrió en la línea enemiga, Lucía se giró hacia Gabriel, sus ojos dorados brillando entre sudor y determinación. Sin palabras, ambos entendieron que la lucha aún no había terminado, pero que su conexión, más allá de cualquier orden o conflicto, era ahora su arma más poderosa.
Mientras las sombras retrocedían y los escombros caían a su alrededor, Gabriel y Lucía permanecieron uno al lado del otro, respirando con dificultad, con los cuerpos marcados por la batalla, pero con la certeza de que nada ni nadie podría separarlos. La guerra podía continuar fuera, pero dentro del hangar, habían encontrado algo que ni la muerte ni el miedo podían destruir, la certeza de estar juntos y de enfrentar todo, codo a codo, sin importar lo que viniera. El hangar estaba en llamas. El olor a metal quemado y a pólvora llenaba cada rincón, mezclándose con el sudor y la sangre. Cada explosión hacía temblar el suelo bajo sus pies, y los gritos de los soldados enemigos resonaban como un coro de desesperación. Gabriel sostuvo a Lucía entre sus brazos mientras caía al suelo, su respiración agitada y sus ojos dorados llenos de dolor y sorpresa. «Vete», dijo Lucía con dificultad, la voz apenas un susurro. «Aún puedes salvarte». Gabriel la miró con incredulidad. Cada palabra de ella estaba cargada de urgencia y de sacrificio, y sin embargo, había una determinación que no podía ignorar. Lucía, siempre fuerte, siempre invencible, estaba pidiendo que él la dejara atrás. Pero Gabriel no podía, no quería. Su corazón y su mente se negaban a obedecer esa orden silenciosa. «No cierro puertas», respondió, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza descontrolada. «No otra vez». Lucía gimió suavemente mientras Gabriel la sostenía, sus manos temblando ligeramente al limpiar la sangre de su rostro. Cada movimiento era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderse el uno al otro, de cómo la guerra no solo había puesto a prueba sus habilidades, sino también su vínculo. Al mirar a su alrededor, Gabriel vio que los soldados enemigos avanzaban nuevamente. Las explosiones habían abierto brechas en la defensa de la nave, y cada segundo contaba. No había tiempo para dudas. No había lugar para vacilaciones. Tomó una granada de su cinturón y la sostuvo con firmeza, sintiendo la decisión como un peso en su mano. Cada enemigo que se acercaba era una amenaza, no solo para él, sino para Lucía, para la promesa silenciosa que habían hecho entre ellos. «Retrocede», ordenó Gabriel a los pocos soldados humanos que aún permanecían. «Deja que esto sea solo entre nosotros». Los soldados dudaron, pero la mirada decidida de Gabriel no admitía discusión. Se giró hacia Lucía, que respiraba con dificultad, su cuerpo marcado por cortes y golpes, pero su espíritu intacto y desafiante. «No me quedaré atrás», dijo él, casi susurrando, pero con una firmeza que resonaba en cada rincón del hangar. «Juntos hasta el final». Lucía lo miró, sus ojos llenos de gratitud y algo más, miedo mezclado con deseo, un reconocimiento silencioso de que estaban atrapados en algo más grande que cualquier batalla. Gabriel comprendió ese lenguaje sin palabras. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida era una conexión más fuerte que cualquier arma. Las sombras enemigas avanzaban, y Gabriel lanzó la granada con precisión, explotando cerca de los atacantes y abriendo un camino seguro hacia la salida. Lucía aprovechó la oportunidad para levantarse parcialmente, apoyándose en él, mientras ambos avanzaban a través del caos. Cada paso era un riesgo, pero también una reafirmación de que no podían separarse, de que su vínculo se había convertido en su fuerza más poderosa. En un instante de calma relativa, mientras se cubrían detrás de un contenedor metálico, Gabriel limpió la sangre de la frente de Lucía y sostuvo su rostro entre las manos. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo exterior desapareció. No había explosiones, no había enemigos, solo ellos y el calor compartido de la cercanía. «No te dejaré», susurró Gabriel, sus labios rozando apenas los de ella en un gesto de promesa y de desafío a la muerte. «Nunca». Lucía cerró los ojos, apoyándose en su pecho, sintiendo que su corazón latía al mismo ritmo que el de él. En medio del caos, en medio del fuego y la destrucción, había algo que los mantenía unidos, algo que ninguna explosión ni bala podía romper. Cuando la batalla retomó su curso, Gabriel y Lucía se pusieron nuevamente de pie, espalda con espalda, enfrentando la amenaza con precisión y ferocidad. Cada enemigo que caía era un recordatorio de que su unión no era solo emocional, sino también estratégica. Cada movimiento coordinado demostraba que juntos eran invencibles, que la conexión que habían construido superaba cualquier límite. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, los enemigos comenzaron a retroceder. El hangar estaba marcado por el fuego y la sangre, pero Gabriel y Lucía permanecían de pie, respirando con dificultad, cubiertos de polvo y sudor, pero más unidos que nunca. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, exhalando con alivio. Él rodeó su cintura con fuerza, consciente de que habían sobrevivido a la tormenta, pero también consciente de que la verdadera prueba aún no había terminado. La guerra continuaba fuera,
pero dentro de ese hangar, en medio del fuego y la sangre, habían encontrado algo que ningún enemigo podría destruir, la certeza de estar juntos, de enfrentarlo todo codo a codo, sin importar lo que viniera. Y mientras el humo se disipaba y el silencio retornaba, ambos comprendieron que la batalla más peligrosa no era la que acababan de librar, sino la que se avecinaba, una lucha por su vida y por el amor que se había encendido en medio de la guerra. El hangar estaba en silencio. Solo quedaban los ecos de las explosiones pasadas y el calor de los metales retorcidos. Afuera, el espacio parecía inmenso y sereno, un contraste absoluto con el caos que habían vivido dentro. Gabriel y Lucía permanecían juntos en medio de los escombros, respirando con dificultad, cubiertos de polvo y sangre, pero con una claridad que ninguna batalla anterior había logrado. Lucía apoyó la mano en el hombro de Gabriel, mirándolo con intensidad. Sus ojos dorados brillaban no solo con vida, sino con un orgullo silencioso, una mezcla de amor y gratitud que hablaba más que cualquier palabra. Lo logramos, susurró, y Gabriel pudo sentir como su voz temblaba ligeramente, no por miedo, sino por emoción. Sobrevivimos. Gabriel la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Sintió un calor profundo recorrer su pecho, una sensación que iba más allá de la supervivencia. Era la certeza de que, a pesar de la guerra, a pesar de la violencia y del miedo, habían encontrado algo que nadie podía arrebatarles, su conexión, su promesa y su amor. Siempre dije que elegiría estar a tu lado, dijo él, sus labios rozando suavemente la palma de su mano. Y nunca me arrepentiré. Lucía sonrió, un gesto suave y pleno que iluminó su rostro marcado por cicatrices y luchas. Se acercó a él, apoyando su frente contra la de Gabriel, sintiendo que cada latido de su corazón se sincronizaba con el suyo. Nunca pensé que podría confiar así en alguien, dijo. Pero contigo es diferente. Contigo es todo más claro. Gabriel cerró los ojos, respirando el aroma de su cabello, el calor de su piel, y sintió que toda la tensión, todo el miedo y todas las dudas se desvanecían. Por primera vez desde que la guerra había comenzado, podía imaginar un futuro que no estaba lleno de explosiones, sangre y órdenes imposibles, sino de momentos compartidos, de risas, de abrazos y de la certeza de que ella estaba a su lado. El sonido de pasos suaves los hizo levantar la vista. Los soldados humanos y los pocos aliados que habían sobrevivido se acercaban, observándolos con respeto y asombro. Sabían que lo que acababan de presenciar no era solo una victoria militar, sino un acto de humanidad, de coraje y de lealtad que iba más allá de cualquier instrucción. Parecen invencibles cuando están juntos, comentó uno de los soldados, con admiración en la voz. Gabriel y Lucía se miraron, una sonrisa compartida iluminando sus rostros. No necesitaban palabras para entender que habían logrado algo más grande que la supervivencia. Habían creado un lazo irrompible, una fuerza que no dependía de armas ni órdenes, sino de confianza, amor y voluntad. Con cuidado, Lucía se acomodó en los brazos de Gabriel, dejando que él la sostuviera mientras caminaban hacia la salida del hangar. Afuera, el espacio brillaba con la luz de las estrellas, y la nave, a pesar de los daños, parecía más viva que nunca. Era un símbolo de su triunfo y del futuro que podrían construir juntos. Prométeme que, cuando esto termine, construiremos algo propio, dijo Lucía, la voz suave, pero firme. No más guerras, no más huidas. Solo nosotros. Gabriel sonrió, inclinándose para besarla con suavidad, un beso cargado de alivio, amor y la promesa de todo lo que estaba por venir. Te lo prometo, dijo él, y en ese instante, supieron que nada podría separarlos. La nave se puso en marcha, dejando atrás el hangar destruido y el peligro que había amenazado sus vidas. Afuera, las estrellas los recibieron como testigos silenciosos de su victoria, de su amor y de su decisión de vivir, juntos, a pesar de todo. Mientras avanzaban hacia un nuevo destino, Gabriel y Lucía se abrazaron, dejando que el silencio del espacio hablara por ellos. No había miedo, no había guerra, solo un futuro lleno de posibilidades, risas y días compartidos. Por fin, después de tantas pruebas, podían mirar hacia adelante con la certeza de que, mientras estuvieran juntos, nada ni nadie podría destruirlos. La guerra había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Y en ese comienzo, ambos encontraron lo que habían estado buscando desde el primer momento en que se miraron, un hogar en los brazos del otro, un amor que sobreviviría a cualquier oscuridad y un final que, por fin, era completamente feliz.